tema interesante. Te va a bendecir mucho este tema. Va a bendecir mucho. Este tema que se titula Estrategias para la victoria. ¿Cuántos quieren tener victorias? Estrategias para la victoria. Y quiero que vayas a Segunda de Crónicas, al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Cuando lo tengan, por favor, díganme amén. Segunda de Crónicas 20. Y el verso 20. Segunda de Crónicas 20, 20. Gracias. Dice la palabra de la siguiente manera. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La Nueva Versión Internacional dice: creed a Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y tendréis éxito. Dice la Nueva Versión Internacional. Y tendréis éxito. Creed en sus profetas y tendréis éxito. Es realmente contraproducente, ¿no?, las formas de ganar una batalla cuando se trata de Dios, o las estrategias que Dios entrega a una comunidad, a una iglesia, a un hombre en especial, son totalmente extrañas. Por ejemplo, en el caso de Josué, Dios entregó una estrategia para la conquista. Una estrategia que por supuesto era fuera de lo común, era extraña. Y era rodear una ciudad, dar 7 vueltas, y en la última dar 7 vueltas, y gritar para que los muros cayesen. Eso está fuera de contexto, eso es una locura. ¿Cómo es que tú vas a derribar y vas a conquistar un reino, que tú vas a entrar a una ciudad amurallada como Jericó, solamente con rodearla, solamente con marchar alrededor de ella y luego gritar y los muros desplomarse y entrar? Eso no cabe en ninguna cabeza, ¿no?, sensata, en ninguna mente sensata cabe eso. Pero las estrategias que Dios da son totalmente diferentes a las estrategias humanas. Y justo cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la ciudad está como Jericó, bien cerrada, o cuando te encuentras en una crisis que humanamente es imposible atravesarla, humanamente es imposible salir de ella, es allí cuando Dios te trae diseños, formas, estrategias
que van en contra de tu pensamiento humano, de la razón humana. Por eso es que yo creo en un Dios que puede hacer brotar agua en el desierto. Yo creo en un Dios que es capaz de derribar murallas sin lanzar un alfiler, sin lanzar una flecha. Yo creo en un Dios que puede prosperar a alguien que no tiene ningún tipo de condiciones, hablando humanamente, ni recursos para hacerlo. Yo creo en un Dios que hacer que de la nada, aleluya, te conviertas en algo bastante atractivo, bastante poderoso a los ojos de Él. Eso es Dios. Entonces, cuando yo hablo de estrategias para la victoria, estoy hablando de un hombre, de un rey llamado Josafat. Y Josafat se encontró en un momento sumamente difícil. Humanamente les digo, si usted lee todo el pasaje, si tú lees todo el capítulo, humanamente era imposible obtener esta victoria. Primero porque Moab y Amón se habían unido y también habían hecho alianza con los hijos de Cis, habían hecho alianza, así que había una coalición de ejército que se habían unido contra Judá, y humanamente era imposible obtener una victoria. Ellos eran muchísimo más. Cuando Josafat se encuentra en esta situación, él considera algo que es muy importante en el momento de encontrarnos en una crisis, de encontrarnos en una situación sin salida. Lo primero que hizo Josafat fue, voltear su rostro hacia Dios, buscar a Dios. Sencillamente, él buscó a Dios. Josafat buscó a Dios, volteó su rostro hacia Dios, buscando la ayuda, buscando el socorro. Quiero decirte algo: en tus peores circunstancias, no vayas al brujo, no vayas al hombre, no vayas al médico antes, no, anda a Dios. No vayas a buscar un diagnóstico que luego termine más bien de abatirte, de matarte, de destruirte. Busca a Dios. Y luego anda al médico si tienes que ir, y luego anda a hacer lo que tienes que hacer. Pero lo primero es lo primero. Y en cualquier situación de la vida, lo más importante es buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, dice la palabra de Dios. Y Josafat, este hombre es una referencia de alguien que aprendió a administrar en ese momento una situación difícil. Una situación difícil. ¿Qué otra cosa hace Josafat? Josafat, que significa el Señor es mi juez, dijo lo siguiente: debemos adorar al Señor. Número 1, buscó a Dios. Número 2, adorar a Dios, y preparó desde los niños, buscaron a Dios en ayuno, en oración. Y número 2, pusieron al frente a todos los adoradores, a los levitas, a los cantores. Aleluya, entienda esto. A los adoradores los puso al frente a entonar alabanza que decía: glorificar a Jehová, porque su misericordia. ¿Cómo cantaban? Glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Ahí está. Y de ahí fue que sacaron ese tema que suena. De ahí lo sacaron. En la batalla de Josafat, el valle de Beraca, allí
donde se libró una de las batallas más extrañas que usted puede conocer. Y el pueblo comienza a adorar a Dios, y en medio de esa adoración, de esa alabanza, Dios levanta a un profeta llamado Jaziel, lo levantó y trajo una palabra profética a la congregación. Y aquí es donde quiero centrar mi mensaje el día de hoy. Trajo una palabra profética. Y la palabra profética de este hermano Jaziel es la siguiente: señores, señoras y señores, si quieren tener victoria, solamente hay que hacer dos cosas. ¿Qué hay que hacer? Crean en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Crean a sus profetas y seréis prosperados. Crean en Jehová y estaréis seguros. Crean en sus profetas y seréis prosperados. Crean en sus profetas y tendrán éxito. La versión internacional. Y es interesante lo que dice este profeta, porque es muy cierto que a veces nosotros, además de creer en Dios, es decir, creemos en Dios, pero no creemos a la palabra del profeta, o de nuestro profeta, o de los profetas que Dios nos ha entregado. Y a veces nosotros nos manejamos de esta manera, decimos: yo creo en Dios y no creo en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice, y tomamos ese texto, pero lo tergiversamos, porque cuando la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre, obviamos la otra parte que dice: y pone carne por su brazo. En otras palabras, lo que te está diciendo esta escritura es: no pongas sobre el hombre tu carga, ponla sobre Dios. Porque definitivamente en algún momento nosotros tenemos que confiar en alguien. ¡Yujú! Tenemos que aprender a confiar en los hombres. ¿En qué sentido? Que yo, cuando sé que un hombre de Dios está delante de mí y ese hombre tiene criterio, autoridad, y esa persona tiene capacidad de Dios, unción para darme una palabra, yo debo aprender a caminar y a tomar esa palabra, a confiar en esa palabra. Confiar en una palabra profética va mucho más allá que confiar en el hombre como tal. Entonces, fíjate, cuando el profeta dice: creed a Dios y seréis sustentados y seréis prosperados, y creed a sus profetas, creed a Dios y seréis sustentados, y creed a sus profetas y seréis prosperados, está diciendo lo siguiente: si crees a Dios, vas a tener sustento, vas a tener adopción, vas a tener fortaleza, vas a tener cuidado, Dios te va a arrullar, Dios te va a suplir. Dos cosas. Pero si crees a la palabra profética que Él te trae a través de un hombre, porque Dios va a usar a un hombre para darte una palabra, no va a usar un ángel. Dios va a usar a un hombre de Dios. La diferencia es que Dios va a usar a un hombre de Dios.
Un hombre de carne y hueso, sí, pero un hombre de Dios, para darte la palabra para que camines en ella. La palabra de Dios dice, hablando de Juan, hubo un hombre enviado de Dios. Él no era un ángel. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para que diese testimonio de él. Aleluya. Él era un hombre de carne y hueso, con pasiones, un hombre con problemas como usted, un hombre limitado, pero era un hombre de Dios. Y sabes, y esas cosas hay que respetarlas. Hay que respetar la unción que Dios coloca sobre los hombres de Dios. Cuando un hombre de Dios te da una palabra, cuando un hombre de Dios se levanta y te habla por el Espíritu, te da una palabra por el Espíritu, usted apresúrese a poner en obra la palabra que Dios les está dando, porque eso es, escúcheme bien, un principio para que tú tengas éxito en tu vida. ¿Quieres tener éxito? Tienes que moverte inmediatamente en la palabra que Dios te está dando. Cuando Dios te apremia, cuando Dios te dice es el momento. Un hombre de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, estas dos palabras, la palabra sustento y la palabra prosperidad son dos palabras hebreas. La palabra aman y la palabra shalash. Perdonen mi hebreo, ¿no? Mi hebreo no es muy bueno. Pero esas palabras tienen una connotación importante. Y a eso me quiero referir el día de hoy. Esa palabra hebrea, que es traducida como seguros, en Segunda de Crónicas, creed en Dios y estaréis, diga, seguros. Seguros es la palabra que le dije, la palabra amán o aman. Y esto significa, esta palabra significa sustentar, adoptar como padres, fortalecer y cuidar. ¿Qué nos indica esta palabra? Nos indica sustentar, adoptar como padres, fortalecer y cuidar. Esto nos enseña que cuando creemos en Dios, cuando yo creo en Dios, Él me va a sustentar, me va a cuidar, me va a fortalecer en la fe, me va a fundamentar, me va a arrullar como padre, me va a fortalecer, me va a proveer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo creo en Dios, Él se encarga de arrullarte, de cuidarte, de sustentarte, de fortalecerte, como un padre lo hace con su hijo. Ahora, oído, es muy importante esto, porque no debemos quedarnos solamente allí, porque hay mucha gente por allí que no está en la iglesia, pero cree en Dios. Oído. Hay gente que está, usted va a la cárcel y la persona que está allí detrás de la reja y está haciendo la mala, usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Le va a decir, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Entonces, este asunto de creer en Dios va mucho más allá de algo sencillo y efímero. Tiene que ver con la confianza en aquel que es mi vida, en aquel que me sustenta, en aquel que me cuida, en aquel que me arrulla, el Dios de los cielos, el Padre eterno. Ahora, no debo sencillamente quedarme allí, porque la palabra de Dios dice, si crees tendrás sustento, tendrás abrigo, tendrás bendición, tendrás todo esto. Pero además de eso te dice, que es la otra palabra,
cree a la palabra que Él te da a través de sus profetas, y es ahí donde viene la situación buena, para que sea prosperado. Entonces hay mucha gente que está en la iglesia, que cree en Dios, que canta coros, que alaba al Señor, que viene los domingos, que ofrenda, que diezma y todo lo demás, pero no prosperan. Pero yo creo en Dios, ¿y por qué yo no prospero? Yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo canto, yo diezmo, yo ofrendo y sigo en lo mismo, porque no basta solamente con eso, señores y señores. No basta. ¿Sabes que hay una gran diferencia entre el que cree en Dios y el que camina en la palabra profética que Dios trae para él? Y la diferencia es garrafal y evidente. Tú puedes ver a alguien que es una persona nominal, fiel, creyente. Puedes verla que no avanza, aún viniendo a la iglesia. Pero puedes ver a alguien que además de venir a la iglesia, está siempre atento para capturar una palabra, que no viene para sentarse allí en la iglesia y ser parte de una comunidad cristiana o de una nómina de una iglesia, sino que cuando viene con hambre, con deseo, con anhelo de recibir una palabra, capturar esa palabra y luego caminar en esa palabra. Entonces la bendición de Dios, la prosperidad de Dios se hace evidente, se hace real, palpable en la vida del ser humano cuando ésta decide caminar en su palabra o en la palabra que Dios le trae. Ese es un secreto impresionante. Es un secreto. Así de sencillo. Ahora, Dios tiene sus profetas. Y aquí vengo con algo muy importante. Dios tiene para una casa, para su casa, tiene sus profetas. No dice, cree a los profetas, no dice. Y seréis prosperados y tener éxito. Cree a Dios y seréis sustentados. Creen en los profetas que vengan por allí profetizando, o anda buscando por allí una profecía que se amolde a lo que tú quieres escuchar. Anda por allí, porque así hay gente buscando una palabra que esté acondicionada a lo que quiere oír. Y van de lado y lado y van buscando a un profeta, y sellan la palabra de un profeta. Y hay gente que sella palabra y no ve nada. Lo que hacen es gastar pólvora en Zamuro. Y gastan su dinero y siembran y nada, y no ven los resultados. Porque sabes, Dios no te ha mandado a eso. Dios no te dijo, anda y cree a los profetas, porque por ahí hay muchos profetas y falsos profetas también. Cantidades y manipuladores, gente manipuladora, tremenda, increíble. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde la apostasía se ha desatado de una manera increíble. Y los comerciantes del santuario están por todos lados, los comerciantes de la fe. Pero la Biblia dice, cree a tus profetas. ¿Cómo dice? Cree a tus profetas. Y ahí viene lo bueno. A veces nosotros subestimamos la palabra de nuestro profeta. ¿Sabes por qué lo subestimamos? Porque a veces no creemos y caminamos en la palabra de nuestros profetas,
Porque hay familiaridad. La familiaridad no te permite creer que esa palabra que estás recibiendo viene de Dios y que esa palabra te va a catapultar, como significa prosperar. Prosperar significa ir un poco más allá. La palabra prosperar significa ir más allá. Estás aquí, estás sustentado, estás abrigado, estás bendecido por Dios, estás arrullado, pero la prosperidad te catapulta, te lanza un poco más allá. Y eso es lo que hace la palabra profética con una persona. Lo lanza, lo catapulta, lo lleva aún más allá. Entonces, la familiaridad, diga familiaridad. Dice, como yo conozco el hombre de Dios y sé que es una persona con debilidades también, con fragilidades, es humano. Yo no dije que Juan era de, tú sabes, ¿no? Espíritu solamente. Dije que Juan era un hombre y que Elías era un hombre sujeto a pasiones, y Eliseo también era un hombre, y todos esos grandes profetas eran hombres, no eran ángeles. ¿Por qué a Jesús le costó hacer milagros donde él vivía y donde él había nacido? ¿Por qué le costó hacer milagros? ¿Por qué? Diga, familiaridad. La gente sabía quién era Jesús y decía, este es Jesús, el hijo del carpintero. ¿Qué? Ese no es el hijo de José. No, por favor. ¿Qué me puede? De Nazaret puede salir algo de bueno, decían. ¿Qué me puede brindar este? Y el Hijo de Dios estaba en medio de ellos, uno de los mayores profetas de la historia, y ellos no creyeron a Jesús. Y dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros y se fue a otro lugar por la familiaridad. Sí, yo quedo sorprendido porque a veces viene gente de fuera y la gente se desborda. Ay, bueno, le dan hasta el alma, se quitan los pantalones y todo. Llegó el profeta, ay. La gente se desborda, la gente se da. Pero cuando viene el profeta de Dios, el profeta de la casa, tu profeta, y te da una palabra, tú dices, yo sé quién es ese. Chico, por favor, ¿qué? Ese va al baño también. Entonces abortamos la palabra profética, la abortamos. Y no prosperamos por ello, porque abortamos la palabra profética. Entonces, si usted quiere ser un hombre y una mujer de éxito, bueno, crea en Dios. Pero además, usted tome la palabra que Dios le trae. Cada vez que usted vea que hay un hombre de Dios de su casa, recuerda que esta es una casa apostólica. Cuando Dios levante a un ministro, un hombre de Dios, y lance una palabra, no la subestimes. Tómala en tu espíritu, tómala en tu mano y diga, yo voy a caminar en esa palabra, aleluya. No importa lo que puedan decirme las voces agoreras, no importa lo que me diga mi propio interior, mi propia vida, yo no voy a abortar la palabra, voy a caminar en esa palabra, voy a aprovechar la palabra, porque yo sé que esta palabra me está catapultando, esta palabra me está enviando un poco más allá. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere prosperarnos, hermano. Y cuando hablo de prosperidad, no estoy hablando de dinero, aunque eso está implícito. No es solamente dinero. La prosperidad tiene que ver con mucho más que dinero. Por allí hay mucha gente con dinero, pero miserable. Si la prosperidad tuviese que ver solamente con dinero, entonces Jesús no hubiese dicho a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia que tenía muchos recursos, le dijo, ustedes dicen que tienen muchas las cosas, que tienen dones, que tienen esto, que tienen todo, que son ricos y se han enriquecido, pero yo quiero decirles que ustedes son unos pobres, miserables, ciegos y desnudos. Entonces por allí hay mucha gente pobre con dinero. Porque la prosperidad es integral.
Dios quiere prosperarte de una manera integral. Dios quiere que tú camines en todos los sentidos como un hombre, una mujer próspera. Desde el espíritu, de la parte espiritual, como dice Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas, en todas las cosas, en todas las cosas. Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios a través de un hombre de Dios, el deseo es ese. El deseo de Dios es que tú tomes esa palabra y seas prosperado en todas las cosas. Es la palabra shalás. Diga, enviar más allá. Te voy a decir los conceptos de esa palabra. Esa palabra significa impulso para avanzar. Diga, impulso para avanzar. Aleluya. Aquí hay mucha gente que la palabra de hoy le está impulsando. ¡Wow! Para avanzar. Para caminar en victoria. Impulso para avanzar. Significa pasar por encima de. Pasar por encima de. Es la palabra. También significa entrar con poder. Entrar con poder. También significa tener un comienzo inesperado. Un comienzo inesperado. Aleluya. Y esta palabra, Amán y Shalás, son dos experiencias muy diferentes en el ministerio o en la vida de un cristiano. Número uno, Dios te sustenta, Dios te arrulla, Dios te provee. Pero la palabra Shalá te impulsa, te lleva más allá, te catapulta. Esa palabra te promueve, esa palabra te lleva aún más allá, esa palabra te bendice. Esta palabra no solamente te sustenta, sino que te da los recursos para que tú sustentes a otros. La palabra que te impulsa como una saeta que te envía lejos, que te envía lejos. Esa es la palabra profética más segura. Este es un año en el cual tú no te podrás quedar sentado en el mismo lugar. Escúchame esto. Si tú te quedas sentado en el mismo lugar, porque las casas apostólicas, cuando Dios promueve, alguien me decía, ay, lo felicito porque ahora es apóstol, porque lo promovieron. No me felicites a mí, felicítate a ti mismo, ¿sabes? Felicítate a ti mismo, porque ahora el desafío es mayor para ti. Porque si de aquí a un año tú eres el mismo y estás todavía sentado en esa silla y no te has movido, lo lamento por ti. Porque las promociones vienen no solamente para que tú veas una figura y la vengas a honrar y venerar. No, las promociones vienen para que la iglesia avance, para que la iglesia se extienda, para que los ministerios crezcan, para que usted que ha estado allí, hermano, vaya en pos de un ministerio, vaya anhelando las cosas de Dios, vaya surgiendo, vaya avanzando. Entonces, si te quedas allí, el problema es tuyo. Y van a venir mucha gente nueva que van a ser ganadas, pero van a ser consolidadas y promocionadas y lanzadas inmediatamente. Dios lo va a hacer. Y si te quedas allí sentado, yo te voy a decir algo muy interesante. No vayas a estar pensando que es el pastor que te sentó. No. Lo que sucede es lo siguiente, que tú mismo tomaste una decisión de quedarte allí y no tomar en cuenta la palabra que Dios te trae. Hay mucha gente que si te quedas sentado te va a enseñar a ti. Hay mucha gente nueva que va a venir y si tú te quedas sentado allí, te va a enseñar a ti y va a tomar el lugar, tu lugar. El lugar que tú tienes tanto tiempo aquí, deberías estar ya
volando, deberías estar lejos. Pero por estar allí sencillamente ocupando una silla, siendo un miembro nominal de una iglesia, por estar allí, los años pasarán y seguirás siendo el mismo. No serás promovido. Esta palabra quiere lograr en ti el efecto de sacarte de allí, de la silla en la cual estás acostumbrado a estar, y lanzarte bien lejos. Dígale a alguien con disimulo, dígale: hermano, eso es contigo. Dios te quiere lanzar como una saeta. Dios te quiere lanzar bien lejos. Dios te quiere usar. Dios te quiere promocionar. Dios quiere prosperarte. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Pero si tú permites que esa palabra llegue a tu espíritu y camines en ella, necesitas entrar en el poder de esa palabra que está siendo suelta al día de hoy. Cree a Dios y seréis sustentado. Cree en la palabra profética, te lo voy a parafrasear. Cree en la palabra de tus profetas y seréis prosperados. Cree en la palabra de tus profetas y tendréis éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito? Deje de ver al hombre de Dios como el hombre con defecto, como el hombre de carne y hueso. Véalo como Dios o el escritor de Lucas vio a Juan. Lo vio como un hombre, pero también lo vio como un hombre enviado por Dios. Como un hombre de Dios, como un hombre, sí, pero que tiene una palabra que ha sido gestada en la eternidad. Una palabra que viene cargada de sobrenaturalidad para tu vida, para que puedas salir del conflicto en el cual te encuentras, de la lucha, del atraso, de la ruina, de la miseria en la cual te encuentras o en la cual te puedas encontrar. Josafat fue muy entendido. Josafat dijo: bueno, aquí el único recurso que tenemos para ganar la victoria es, bueno, vamos a creer entonces pues a Dios, más nada, y vamos a creer también a la palabra del profeta. Y así sucedió. Creyeron a Dios, creyeron a la palabra del profeta. Y recuerden lo que le mencioné cuando inicié el mensaje: una coalición de reyes que venían, de naciones que venían contra Judá, una nación inferior en número, un ejército inferior, perdió la batalla. Es decir, Judá ganó la batalla sencillamente por creer a Dios y creer a los profetas o a sus profetas. Ahora pregúnteme, ¿cómo se llevó a cabo esta victoria? Sencilla. Ellos hicieron lo que el profeta le dijo. ¿Qué le dijo el profeta? Bueno, adoren a Dios, canten al Señor. Glorificar a Jehová, porque su misericordia. Alaben al Señor. Pongan a la gente, a los cantores adelante. Y los niños alaben también. Y las familias adoren al Señor. Y cuando ellos comenzaron a adorar a Dios, cuando ellos creyeron una cosa tan sencilla, por eso yo les decía, las estrategias de Dios son tan simples y tan extrañas, increíble, que solamente con adorar a Dios, solamente con exaltar a Dios, ganaron una batalla. Y la batalla se tradujo en la victoria de Judá, porque cuando ellos comenzaron a adorar a Dios, dice que entre ellos mismos comenzaron a matarse. Comenzaron a matarse. Israel, o Judá, perdón, no tuvo necesidad de lanzar un alfiler.
No tuvo necesidad de usar las armas naturales, carnales. Por eso es que la Biblia dice, porque el poder de nuestras armas, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La oración, el ayuno, la alabanza, la adoración. Se comenzaron a matar. A veces nosotros buscamos otros recursos, menos oración y menos ayuno y menos búsqueda. Pero buscamos ayuda de todas partes. Y después al final es que vamos a Dios. Al final es que vamos al Señor. Mira, comenzaron a matarse entre ellos. Y cuando Judá comenzó a caminar y llegó al campamento de los moabitas y de los amonitas, se consiguieron con la sorpresa más extraordinaria de su vida. Aleluya. Josafat fue un rey que hizo la voluntad de Dios. Dice que anduvo en los caminos de David. Aleluya. Y reinó 25 años, pero estuvo siempre como adherido allí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabes esto, cuando llegaron al campamento, y esto es lo que me gusta a mí: cree a los profetas y seréis prosperados, cree en Dios y seréis sustentados. Cuando llegaron al campamento, se encontraron con una cantidad de muertos. Aleluya. Sus enemigos muertos, tirados por doquier. Pero siguieron entrando en el campamento y se encontraron con el despojo o con el botín de guerra. Alhajas de oro, plata, prendas preciosas, todo el botín de los amonitas. Aleluya. De los amonitas, de toda esa gente, estaban por todas partes. Y dice que comenzaron a recoger el botín, comenzaron a llenar sacos de alhajas, aleluya, de oro, de prenda. Y dice la palabra que era tanto el botín, que no se daban basto, hermano, no podían por la cantidad de oro, con la cantidad de prendas que habían. El botín era muy grande, porque cuando tú crees a la palabra de Dios, aunque para ti sea insignificante, aunque vaya en contra de tu mentalidad, de tu concepción humana, si tú crees a la palabra, Dios te va a sorprender. Vas a ver la gloria del Señor, vas a comenzar a ver cómo las puertas se abren, cómo tus enemigos comienzan a buscarte, aleluya, para hacer alianza, para hacer algún tipo de conexión contigo, porque Dios va a mostrar quién le sirve a Él y quién no. Ellos entraron y la palabra de Dios dice ahí, tremendo. Mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice. Qué lindo es Dios. Dice, y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Diga, muchas. Así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. Ajá. ¿Qué otra cosa dice? Mi alma alaba al Señor. ¿Cuál es el texto? Ok, se me movió acá la computadora. El 25 dice: hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Aleluya. Diga, tanta bendición que no lo podían llevar, hermano. Así será. Aleluya. Así será tu bendición. Aleluya. Si tú crees a la palabra, si tú caminas en la palabra, tu bendición será así. Tendrás tanta bendición que no vas a saber qué hacer con ella.
Wow, ¿qué hago ahora? Ay, Señor, ayúdame a administrar tantos recursos. Yo no sé, yo le estoy hablando a gente entendida. Yo le estoy hablando a gente entendida aquí. Yo le estoy hablando a gente que está escuchando una palabra. Alabado el nombre del Señor. No podían, hermanos, con la bendición era tanta. Y Dios lo había dicho. Ya Dios lo había dicho, crean a Dios, serán sustentados, crean la palabra del profeta y seréis prosperados. Y allí comenzó a venir la palabra. Tanto que no podían con ello. Pero ¿qué sigue diciendo? Dice, no las podían llevar. Diga conmigo, 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Mucho, diga mucho. Era mucho, hermano. Eso va mucho más allá de la abundancia. Es de la sobreabundancia. De la sobreabundancia. Había mucho. ¿Ok? No solamente era sustento, no solamente era provisión. Ahora estamos hablando de sobreabundancia. Era mucho. Aleluya. Hasta ahora quizás tú has vivido de lo convencional, has vivido sencillamente de lo necesario. Ok, Dios no te ha faltado. Tienes para pagar la luz, tienes para pagar el teléfono, tienes para pagar el internet, tienes para hacer el mercado, tienes para tus gastos personales. Pero hasta allí tienes un presupuesto limitado, hasta allí llega. Pero Dios quiere llevarnos, aleluya. ¿A dónde? A eso, a la sobreabundancia. Sobreabundancia. Allí es donde yo quiero estar. En la sobreabundancia. Ahora, ¿para qué quiero yo la sobreabundancia? Para decir, yo soy próspero, vale. Yo soy el que tengo más aquí. No, ¿para qué Dios quiere llevarte a la sobreabundancia? Para que aprendas, hermano, a tener un concepto de mayordomía dentro de esta casa, dentro de tu casa, y aprendas a bendecir a tu familia, y aprendas a darle a tu familia, y aprendas a bendecir a la iglesia, y aprendas a hacer cosas extraordinarias, que ninguno de ellos le falte nada, que ellos sean reconocidos como el hijo de aquel, alabado Dios, que le sirve a Dios, y por ese simple hecho de servirle a Dios, entonces Dios le prospera y le bendice, y que los demás en tu trabajo, en la universidad, en cualquier lugar, tengan el deseo de buscar a Dios, porque ven en ti a alguien, aleluya, que donde llega, prospera, donde llega, aleluya, algo sucede. Eso tiene que pasar contigo y conmigo. Tiene que haber sobreabundancia. Yo quiero sobreabundancia en mi vida. La sobreabundancia te permite servirle a Dios sin ningún tipo de presión económica. ¿Cuántos quieren vivir sin presión? A veces no podemos venir a la oración, no podemos venir al clamor, no podemos venir a un servicio, no podemos venir porque tienes que, oye, el trabajo, oye, que esto, oye, que lo otro. Y tantas cosas te presionan, la necesidad del muchacho, que la leche, que esto y lo otro. Pero la solvencia, la sobreabundancia, aleluya, en lo económico te permite a vivir sin presión. Y qué terrible es y hermoso es que usted tenga, aleluya, sobreabundancia, que el dinero esté trabajando para usted. Mientras usted está buscando a Dios, está ayunando, está vigilando, está haciendo algo para Dios, el dinero esté trabajando sin ningún tipo de presión, porque usted tiene sobreabundancia. Allí quiero yo servirle a Dios sin ningún tipo de presión. ¿Cuántos ministerios se estancan por eso? Porque tienen que agarrar el taxi para piratear en la noche o en el día, para luego ir a predicar y a servirle a los hermanos en la noche. Las iglesias no crecen por eso, porque servimos a Dios a medias. Pero la sobreabundancia te permite a tener solvencia, a tener tranquilidad para servirle a Dios. Allí quiero estar yo. Diga, yo quiero estar allí. Yo quiero estar allí. Yo puedo servirle a Dios con tranquilidad.
con tranquilidad. Bueno, Dios lo va a hacer si crees a la palabra. Si caminas en la palabra, diga: yo camino en la palabra, hermano. Yo camino en la palabra. Aleluya. Yo camino en la palabra. Dice: al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, el valle de la alabanza, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy, el valle de la alabanza, el valle de la adoración. Aleluya. Donde salió la palabra y donde fuiste prosperado, donde hubo sobreabundancia. Dios te quiere llevar allí. Este es tu tiempo. Estrategias para las victorias. Diga: adoración, alabanza. ¿Qué más? Oración, humillación, creer a Dios y creer a la palabra de tu profeta. Nunca veas al hombre de Dios como cualquiera, velo como tu profeta. Aquí hay personas que han recibido palabra, gente sencilla, que han decidido tomar la palabra y Dios le ha respondido así de una manera impresionante, que no han subestimado al hombre de Dios, sino que creen en la palabra y Dios le ha respondido de manera tremenda, porque no es capricho. Cuando Dios pone una palabra en el corazón de un hombre de Dios, es para bendecirte y catapultarte y llevarte a donde Él quiere llevarte. Entonces, esto es lo que quería comunicarles a ustedes el día de hoy. Esta palabra, Dios quiere ponerte a la cabeza. Dios quiere mostrarte su gloria, pero tienes que aprender a caminar en los principios de Él, en los principios de su palabra, para que puedas disfrutar de los beneficios que Él te puede brindar. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios está dispuesto a hacerlo. El resto tiene que hacerlo tú. Dios no lo va a hacer todo. Quiero que te pongas de pie, por favor. Póngase de pie. Diga: estrategias. Estrategias para mi victoria. Diga: yo sé que este es mi tiempo. Yo sé que este es mi año. Sí, y no lo diga como un simple eslogan. No, declárelo. Diga: este es mi año, aprópiese de él. Dígalo en su espíritu: este es mi año. Este es mi año. Este año yo voy a ver la concreción. Yo voy a ver en mis manos. Voy a cargar al niño. Aleluya. Este es mi año. Este es mi tiempo. Como que se lo estoy diciendo a la gente de la iglesia equivocada. Este es mi año. En este año voy a recoger, aleluya, voy a recoger el botín de guerra, y habrá tanto, aleluya, que tendré que pedir ayuda para cargar el botín, Diga: habrá mucho, vamos, mucho, diga: sobreabundancia. Diga: llamamos a las riquezas de las naciones. Declaramos que Dios, aleluya, Dios tiene en algún lugar de este planeta, tiene a gente que ha acumulado riqueza y no sabe qué hacer con ella. Aquí estoy yo, aleluya, que yo sí sé hacer. Yo sé qué hacer con la riqueza. Yo sé qué hacer con la finanza. Diga: el reino de Dios es la prioridad. Diga: el reino de Dios es la prioridad. Diga: la prosperidad no viene para satisfacer el ego. Diga: la prosperidad de Dios viene para invertir en el reino de Dios primeramente. Este es el tiempo para ti. Este es tu tiempo. Que alguien diga amén. Que alguien diga gloria a Dios. Que alguien se alegre. Que alguien entienda. Que alguien adore. Que alguien haga algo para Dios. Que alguien provoque la presencia de Dios en ese lugar. Que alguien entienda que Dios está hablando. Que alguien diga: yo tomo esa palabra. Que alguien diga: yo camino en pos de ella. Que alguien haga algo en este día.
Yo quiero que se voltee hacia alguien y le diga: